Buenos días a todos y a todas. ¿Qué tal? Comenzamos un día más con el ciclo de webinars para personas emprendedoras, autónomos y pequeñas empresas que ha organizado el Ayuntamiento de A Coruña en coordinación con Vento Abogados y Asesores. Mi nombre es Adriana Antelo y seré la presentadora de este webinar. Hoy me acompañan Jorge Vidal, jefe del Departamento de Promoción Económica y Comercio del Ayuntamiento de A Coruña. Gracias, Jorge. Y Santiago Carrera Morodo, socio de Vento Abogados y Asesores. Así que nada, en primer lugar vamos a escuchar a Jorge Vidal, que nos realizará una breve introducción sobre el webinar que va a dar hoy Santiago, lo mínimo que todo empresario debería saber sobre fiscalidad. Así que Jorge, cuando quieras. Gracias, Adriana. Buenos días a todas y a todos. Hoy seguimos con nuestro ciclo de webinars desde el Centro de Empresas AC Papagayo. El ciclo del webinar de hoy va a ser sobre fiscalidad. Hacemos un pequeño cambio sobre el webinar anterior, que era sobre contabilidad, y vamos a enfocar este webinar sobre un tema que también afecta a todas las personas que quieren emprender, como es la fiscalidad. Ahí tenemos diferentes aspectos que hay que tener en cuenta, desde temas tributarios como es los diferentes impuestos, tasas que tenemos que estar abonando, también como cuotas de seguridad social, y que sabéis que pueden condicionar mucho pues la viabilidad de una empresa. Por ello consideramos que era una materia importante tener unas pinceladas sobre esta materia de la fiscalidad para poder tener éxito en vuestras empresas. Y sin más, os dejo con Santiago de vuelta y con Adriana. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por tu intervención. Así que nada, os voy a comentar un poco antes de empezar cómo vamos a hacer este webinar, y es que en primer lugar, va Santiago a realizar la explicación sobre el tema y acabaremos con el turno de preguntas. Las preguntas las podéis ir planteando a través del chat que encontráis en el margen derecho de vuestras pantallas, en un icono que aparece en dos bocadillos con una interrogación. Y nada, nosotros vamos a ir publicando las preguntas, pero no se van a contestar hasta el final. También os informo que si tenéis alguna pregunta que sea más concreta o que por casualidad pues quedase sin contestarnos, la podéis hacer llegar a través del correo electrónico presco@coruna.es, poniendo en el asunto la fecha de hoy para que los compañeros nos la puedan hacer llegar y daros respuesta lo antes posible. Así que nada, empezamos ya con el webinar impartido por Santiago Carrera Morodo, economista, asesor fiscal y socio de Vento Abogados y Asesores. Así que cuando quieras, Santiago. Santi, no se te escucha. Gracias, Adriana. Gracias, Jorge. Gracias al Concello da Coruña por esta oportunidad. Hoy vamos a hablaros de una materia que en principio puede sonar un poco atractiva, que es la fiscalidad, y que todo empresario asusta siempre por sus condicionantes y por lo que le supone generalmente al bolsillo. Pero creemos que hay una parte de este entorno que, como emprendedores y como empresarios que tienen que estar siempre en conocimiento de su entorno y en el que se desarrolla su actividad, la fiscalidad es algo realmente importante, porque al final puede dar al traste con proyectos muy interesantes de desarrollo profesional y económico. Lo más importante para mí es trasladaros una visión un poco general, antes de nada, que es el entendimiento de lo que es el sistema tributario español, no en profundidad, sino de, oye, ¿cómo ha nacido esto?, para entender que nuestras obligaciones al final van detrás de todo un montaje de desarrollo fiscal que da lugar al mantenimiento de lo que es el sector público español, ¿no? Sin entrar en demasiado detalle y para que veáis un poco cómo se desarrolla el marco tributario en este país y lo complejo que es, llegaremos a intentar reducir o simplificar al máximo lo que un empresario debe saber, al menos mínimamente, de fiscalidad, ¿no? Y realmente, si veis un poco la cantidad de normativa que regula el sistema tributario español
nos daremos cuenta que al final, en esencia, un empresario, un autónomo en este país, al final pues debe tener un asesor fiscal cerca, o al menos un especialista tributario, que le guíe en este galimatías y en esta cantidad de normas y obligaciones a las que estamos sometidos. El sector público en este país, todos sabemos lo que es lo que garantiza el estado de bienestar, está regulado y deriva de los presupuestos generales del Estado, que son los que marcan al final qué gastos son los que se van a incurrir en un país a lo largo de un periodo, ¿no? Esto sabéis que además los presupuestos generales del Estado marcan no solo los gastos, sino además la descentralización del Estado y la correspondencia fiscal en las distintas autonomías. Y lo que vamos a intentar es hablar solamente de los gastos o de los impuestos que básicamente afectan más directamente a los empresarios. Nos vamos a centrar en IRPF, en el impuesto de sociedades y en el IVA. Estos tres grandes impuestos, que además son la base de financiación del Estado, tienen una importancia clave, ya que son la fuente de ingresos para el mantenimiento del sector público. Cuanto mayor es el estado de bienestar, cuanto mayor es el sector público de un país, mayor tiene que ser su estructura y su estructura tributaria. Por eso en España, a medida que crece el estado de bienestar, crecen también el número de impuestos y, si no es el número, al final es la cuantía de la recaudación de los impuestos. Básicamente, para no pararnos mucho en esta visión general que me parecía importante, pero que tampoco es lo más relevante para el empresario, decir y nombrar cuáles son las principales leyes y normas que regulan el sistema tributario, que empieza por la Constitución española, la Ley General Tributaria, la Ley General Presupuestaria, las leyes que regulan cada uno de los impuestos y al mismo tiempo las leyes que reglamentan cada uno de estos impuestos. Al final, cada una de estas leyes tiene su articulado y su reglamento, lo que hace que, bueno, es lo que decía al principio, tenemos una gran normativa en este país que regula el sistema tributario. Dentro de lo que son todos los tributos de un Estado, los más importantes, hay tres grandes bloques, que son las tasas, las contribuciones especiales y los impuestos. Nosotros hoy vamos a hablar exclusivamente de los impuestos. Las tasas realmente están cedidas en su totalidad a las administraciones locales y son esos tributos que se pagan por el uso privativo del dominio público, ¿vale? La tasa por instalar un kiosco, la tasa por la apertura o la localización de un garaje, ya que ocupas el espacio público. Las contribuciones es aquello por lo que pagamos cuando se produce un aumento del valor de nuestra propiedad privada por la mejora de los bienes públicos. Esto, el caso claro es el IBI. Cuando tienes una propiedad, va aumentando su valor, eso tributas anualmente, pagas esta contribución especial. Y los impuestos, que son lo que tiene mayor porcentaje de recaudación en este país, son tributos sin contraprestación en relación con la capacidad del contribuyente. Quiere decir que se recaudan en función de la actividad que desarrollamos. Entonces, aquí vamos a hablar fundamentalmente de los tres más importantes, que es el IRPF, el IVA y el impuesto de sociedades. ¿Por qué creemos que estos son los más importantes? Primero, porque son los que nos encontramos cuando iniciamos una actividad desde el primer momento. El IRPF ya lo tenemos todos desde el minuto uno. Es un impuesto obligado a todos los ciudadanos y es con el que vamos a empezar. El impuesto de sociedades afecta fundamentalmente a las sociedades, como su nombre indica, y tributas por el beneficio que obtienes, y el IVA, que es un impuesto directo al consumo, que veremos en segundo lugar, pero que también nos lo encontramos como empresarios en el minuto, ¿vale? Aquí vemos cómo afectan estos impuestos a las tres grandes bloques, a persona física, el IRPF claramente, nos afecta a todos, estamos obligados anualmente a nuestra presentación de IRPF.
A los autónomos, pues fundamentalmente IRPF e IVA, porque cuando los autónomos desarrollan una actividad están sujetos a las declaraciones trimestrales de IVA, y las empresas que se encuentran con los tres al mismo tiempo. Están sujetos al impuesto de sociedades, al IVA y a la IRPF. Las empresas, las pymes, tienen las obligaciones trimestrales, igual que los autónomos. Y en cambio, las grandes empresas ya hay una nueva normativa que les obliga a hacer declaraciones ya mensuales. Esto quiere decir que se aceleran las obligaciones a medida que crece la actividad económica que se desarrolla, y lo que hace es aumentar los ingresos de la agencia tributaria en lo que es periódicamente. Vale. Vamos a empezar hablando del IRPF. El IRPF, que es el que todos conocemos más, es el impuesto más perceptible para todos, está permanentemente modificado, intentando siempre mejorar su neutralidad, equidad y sencillez, y además en un proceso de mejora tecnológica. En ese proceso es en el que está, en general, la agencia tributaria. La agencia tributaria lleva años de desarrollo tecnológico cada vez más acelerado. Lo que intenta es tener un control mayor de la información de los contribuyentes, que aunque está básicamente basado en las autoliquidaciones de cada uno de ellos, realmente cada vez tiene una información más veraz y más rápida de la actividad económica de este país. El porqué de los impuestos es básicamente porque es una fuente de financiación. No es más, es la fuente de ingresos para el mantenimiento de las administraciones públicas. El IRPF es en concreto el que quizás recaude más, es el impuesto más importante de recaudación, porque es personal, progresivo a medida que más ganas, más pagas, y además está parcialmente derivado a las comunidades autónomas. Como máximo, el 50% de los ingresos están derivados a las comunidades autónomas, el resto directamente al Estado. Y además, por ese motivo, las propias comunidades autónomas pueden asumir competencias de regulación de la norma, de la ley del impuesto de las personas físicas, modificando su articulado. Hay un ejemplo práctico para salirnos un poco de tanta teoría. Todos conocemos cómo es el funcionamiento del impuesto sobre la renta de las personas físicas, porque todos, como antes de ser empresarios, hemos sido personas físicas y como empresarios también tenemos la obligación de presentar una renta, y sabemos que la renta está sometida a unos tramos, cada año van variando, y para conseguir entender cómo nos afecta el IRPF a los empresarios, es importante conocer cómo funciona, aunque sea básicamente para las personas. Y si ponemos un ejemplo de una persona física con un salario, en este ejemplo hemos puesto de 30.000 euros, y aplicados los distintos tramos, resulta que pues, a la agencia tributaria tendríamos que ingresar 7.000 euros, ¿vale? Estos son el resultado de la aplicación de los tramos vigentes en el año 2019, para la renta del año 2019. Como podéis ver, si esto fuese siempre así, el Estado tendría que esperar el año natural más los 6 meses hasta el 30 de junio para el ingreso de las recaudaciones del IRPF, y como eso es demasiado tiempo, lo que se ha dispuesto es que las empresas sean las que retienen a los trabajadores mensualmente en su nómina, y lo ingresan ellos, las propias empresas lo ingresan en la agencia tributaria. ¿Cómo? Se practica una retención mensual en la nómina. Luego veremos que también esa retención se aplica también a los profesionales, los autónomos. Facturamos con IVA y menos IRPF, por lo tanto nos practica una retención también en la factura, y esa retención se ingresa trimestralmente en la agencia tributaria. De esta manera, ¿qué se produce? Pues se produce
un anticipo. La agencia tributaria, en vez de tener que esperar 18 meses para ingresar las cuotas de la IRPF, lo que se provoca es que se ingresan trimestralmente. Ya no pasa tanto tiempo entre un ingreso y otro. Entre la primera nómina y la primera retención que hace la empresa, solo transcurren 3 meses hasta el ingreso en las arcas del Tesoro. Eso, como empresarios, nos obliga a una gestión que es la de retener y la de ingresar. Esa, además, es una obligación que tenemos como empresarios y que además no nos podemos saltar. La agencia tributaria nos utiliza como herramienta para financiarse, pero nosotros no podemos financiarnos con eso. Eso es de obligado ingreso trimestral. Pasamos rápidamente al impuesto de sociedades, luego veremos un ejemplo de facturas para hacernos un poco una idea del funcionamiento, aunque probablemente todos lo sepáis. El impuesto de sociedades afecta exclusivamente a las sociedades de capital, grava el beneficio que obtienen las compañías en el periodo de ejercicio anual y establece, y voy a hablar siempre de términos generales, el tipo impositivo es un tipo impositivo fijo, grava el 25% del beneficio que obtienen las sociedades y se devenga anualmente. Este impuesto se exige en todo el territorio nacional sin perjuicio de los regímenes que hay en determinados territorios, con determinados tratados y convenios, como son los del País Vasco, Navarra, o los de Ceuta, Melilla y Canarias, que tienen un régimen especial. Vamos rápidamente a... bueno, que me olvidaba, claro. La presentación de este impuesto se hace en el mes de julio. Bueno, en realidad se hace en los 25 días naturales posteriores a los 6 meses del cierre. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que si el año natural de una compañía es entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, que es lo habitual, tenemos 6 meses para preparar el impuesto y declarar los 25 días siguientes. 6 meses, eso quiere decir que en el mes de julio, el 25 de julio, es la fecha tope para la presentación. Además, con el mismo criterio que veníamos viendo de financiación de la agencia tributaria, con el impuesto de sociedades pasa lo mismo. Toda sociedad debe realizar en los meses de abril, octubre y diciembre pagos anticipados del impuesto de sociedades dentro de los 20 primeros días del mes. ¿Qué quiere decir? Pues que en función del resultado que has dado en el ejercicio anterior, que además esto se va regulando cada año en la Ley General de Presupuestos del Estado, ingresas anticipadamente el impuesto de sociedades en una serie de cuotas. También financiamos de esta manera a la agencia tributaria porque se le va pagando anticipadamente. Luego, si al final el resultado contable es distinto y el resultado del impuesto de sociedades es distinto, se regulariza con esas cantidades. ¿Vale? Veamos un ejemplo. Toda empresa presenta una cuenta de pérdidas y ganancias, que todos sabemos lo que es. Realmente es el resultado de toda la actividad del año. La cuenta de pérdidas y ganancias recoge todos los ingresos y gastos que tenemos en la compañía y obtenemos un resultado contable. Ese resultado contable forma parte de la base imponible del impuesto que se le aplica el tipo de gravamen, en este caso el tipo general, que es el 25%, se le hacen los ajustes de retenciones, pagos a cuenta, deducciones y bonificaciones que puedan haber dentro de la empresa y sale una cuota a pagar. Esa cuota a pagar se ingresa en la agencia tributaria y digamos que ese sería el final de la liquidación del impuesto social. ¿Aquí qué pasa? Bueno, pues vamos a tener que hablar de algo que es realmente importante. No estamos en el año para hablar precisamente de los grandes beneficios de las sociedades o de nuestras sociedades, pero sí que es importante saber, oye, ¿qué pasa con el beneficio de nuestras sociedades y cómo llega a nuestro bolsillo? De esto se trata esta diapositiva, de, oye, la tributación que tenemos como socios de nuestras sociedades cuando nos repartimos los dividendos, ¿no?
Pues aquí lo que tenemos es una doble tributación. Primero tributa la sociedad en el impuesto de sociedades y luego tributamos nosotros en IRPF. Al final, nuestro IRPF recoge todas nuestras rentas mundiales siempre que residamos en el territorio nacional más de medio año, exactamente, ¿no? Entonces, si esto se da el caso, nosotros tenemos que incorporar en nuestra declaración de la renta los dividendos obtenidos y lo que haríamos es aplicar la siguiente escala en función de cuánto hemos obtenido de rendimiento de dividendos, aplicamos un porcentaje. ¿Qué sucede si hemos obtenido un dividendo de más de 50.000 euros? Pues que al final, entre la empresa y yo como persona física, lo que estamos haciendo es dejar en las arcas del Estado más del 47%, 48%, 25 más 23, ¿vale? Eso es lo que provoca el obtener dividendos y tributar en renta al mismo tiempo, ¿vale? Pasamos al IVA. El IVA es un impuesto sobre el consumo, afecta a los bienes y servicios que son objeto de consumo, afecta a todas las actividades empresariales y profesionales y además grava las cadenas de producción. Incorpora un sistema de deducciones teóricamente sencillo, que es restar al IVA que repercutimos en nuestra factura el IVA que soportamos en las facturas recibidas. Este es el sistema básico. ¿Quién lo soporta? ¿Quién lo paga? Al final, los que no se lo pueden deducir, que son los consumidores finales. Los consumidores finales no repercuten IVA, solo lo soportan, son los que lo van pagando, porque el resto de la cadena vamos soportando y repercutiendo. Por lo tanto, realmente son los únicos que lo soportan realmente. Lo recauda la agencia tributaria, lo recaudan los empresarios, perdón, y se ingresa en la agencia tributaria con un sistema muy similar al que hablábamos de las retenciones del IRPF. Ahora lo veremos en un caso sencillo. Si vemos, para entender un poco cómo es el IVA, el funcionamiento del IVA repercutido y el IVA soportado, podemos entender que nosotros repercutimos el IVA como empresarios o como autónomos, repercutimos IVA en nuestras facturas, es decir, oye, por la prestación de un servicio voy a cobrar una cantidad, a eso le multiplico el 21%, que es el tipo general, luego hablaremos de los distintos tipos que hay, de IVA, eso es el IVA repercutido con mi factura. ¿Y cómo preparo mi declaración de IVA? Pues a este IVA repercutido le tenemos que restar el IVA soportado, que es lo que nos aparece en todas nuestras facturas de compras, en facturas recibidas, en las que, además del precio del bien, tenemos el IVA que lo soporta. Y eso, lo que nos da esa resta, es la cuota. Si la cuota es positiva, es decir, que tengo más IVA repercutido que IVA soportado, es decir, que al final he cobrado más IVA del que he pagado, esa diferencia es la que tengo que ingresar en la agencia tributaria. Si la diferencia es negativa, lo que sucede es que tengo que devolver o compensar. ¿Qué quiere decir devolver o compensar? Pues solicitar la devolución de ese IVA o lo dejo para compensar futuras declaraciones que me van a salir a ingresar. ¿Qué suele pasar aquí? Realmente hay, en la práctica, cuando una empresa, aunque tenga un funcionamiento regular de IVA generalmente a compensar, solicita la devolución. ¿Qué implica la devolución? Pues provoca generalmente una inspección fiscal. La agencia tributaria no le gusta devolver el dinero no le gusta pagar, entonces investiga a ver si realmente hemos presentado correctamente todas nuestras declaraciones. No tiene más. Se puede pedir la devolución
de ese IVA y se ingresa, generalmente es en el mes de enero, porque son 12 meses lo que tienes que esperar para solicitar las devoluciones, o compensarlo, que es la tendencia habitual cuando realmente tus declaraciones de IVA son aleatorias, es decir, se alternan ingresar y devolver, lo que haces es intentar compensar unas con otras. Te guardas la cantidad que está pendiente de compensación para la próxima declaración en la que te sale a pagar. ¿Vale? Hay distintos regímenes de tributación del IVA. Nosotros aquí estábamos hablando del régimen general siempre, pero hay regímenes especiales para la ganadería y otras particularidades. En general, se aplica el régimen en general siempre que no proceda aplicar ninguno de los especiales. Es una norma simplista o que se renuncie a alguno de ellos. Se puede renunciar, si estás acogido a un régimen especial, para acogerte al régimen general. Y tenemos básicamente tres tipos de IVA en este país. El tipo general, del 21%, el tipo reducido y el tipo superreducido. Ahí hay una multitud de variedades en función de la operación que se realice, está acogido a un tipo o a otro. No vamos a entrar en la particularidad de cada una de ellas porque nos llevaría ya su tiempo. Todas las obligaciones, todas las operaciones realizadas por los sujetos pasivos en el ejercicio de sus actividades empresariales deben contabilizarse siempre. Es decir, aquí toda operación sujeta, toda actividad empresarial tenemos que registrarla contablemente dentro de los plazos establecidos antes de la liquidación que vamos a realizar. Esto nos va a llevar a una consecuencia de, si queremos deducirnos de facturas recibidas, existe una normativa que nos obliga previamente a registrarlo contablemente, a emitir las facturas correspondientes y, si no, eso es una condición sine qua non. El importe total del IVA que el sujeto pasivo hayamos repercutido a nuestros clientes tiene que estar recogido en nuestra contabilidad. Y eso lo tiene que decir perfectamente la contabilidad. Cuánto es el importe repercutido y cuánto es el importe soportado. Se basa todo en registros contables de nuestra compañía. Con nuestra compañía o como autónomos también, estamos obligados a llevarlo. El funcionamiento en la práctica. El funcionamiento tanto como autónomo como empresa es el mismo. Emitimos o recibimos facturas durante un periodo de durante el mes y al cabo de un periodo de 3 meses hacemos la primera declaración, la trimestral, el modelo 303, que es el modelo en que se recogen las operaciones de IVA, y siempre se va repitiendo. Ese es el sistema. Emitimos y recibimos durante un periodo de 3 meses y luego presentamos la declaración. Al final del año hay un modelo distinto e informativo. Todos los impuestos tienen sus modelos trimestrales y luego los resúmenes anuales en el que pues, comprobamos que todo lo presentado anteriormente es correcto. ¿Vale? Se hacen 4 declaraciones al año y hay un concepto de deducibilidad que es importante manifestar. ¿Qué nos podemos deducir en nuestra actividad? Tanto en la empresa como en el autónomo, aunque quizá en la figura del autónomo tengamos que hacer un poquito más de énfasis porque la tendencia natural del autónomo es intentar reducirse todo lo que puede, ¿no? Para intentar pagar la menor cantidad de IVA posible. Pero realmente está muy regulado y cada vez estamos más sometidos los autónomos a inspecciones fiscales, sobre todo restauración y compra de vehículos, que son, digamos, los puntos clave de las inspecciones fiscales. Básicamente, ¿qué tenemos que tener interiorizado para poder deducirnos de esos gastos que tenemos en nuestra actividad habitual? Pues tenemos que tener 3 cosas claramente interiorizadas. Uno, que todo gasto que queramos que sea deducible tiene que estar vinculado a la actividad. Vinculado a la actividad. Todo lo que nos ofrezca dudas es que no está vinculado a la actividad.
Si voy a comer a un restaurante y quiero deducirme esa factura, primero que los gastos de restauración son objetos de que nos los deniegue como deducibles la agencia tributaria. Pero incluso una comida con clientes, una comida realmente importante, tal, hay que realmente dejar una anotación. Y por eso es el punto 2, debidamente justificado. Es decir, no solo tiene que estar vinculado, sino que además debidamente justificado ese gasto, con quién, dónde, cuándo. Y además de justificado, registrado contablemente. Además, la actividad como autónomo, que había estado legislada de la misma manera que estaban las empresas, siendo completamente distinta, ha tenido una mejoría regulatoria en los últimos años y en los que se ha permitido algunos conceptos de gasto deducible adicional a lo que se venía permitiendo. Esto hay una especialmente novedosa, que es que, y sobre todo ahora creo que es importante ponerlo sobre el papel, que es en el caso del teletrabajo, ahora casi muchos autónomos están trabajando desde casa o intentando los que pueden, hay un porcentaje de gasto de los suministros de casa que son susceptibles de ser deducibles. Es un porcentaje muy pequeño, es una regla además difícil de establecer, que es el resultante de aplicar el 30% en metros cuadrados del uso que le damos al espacio de trabajo en casa. Eso en suministros al final pues es poco, pero bueno, por lo menos es algo, es una vía para que se entienda la actividad del autónomo como realmente se produce, ¿no? Y que cada vez es mayor la cantidad de autónomos que prestan servicios en este país y que la actividad y los gastos deducibles, los que pueden ser objeto de deducción, es cada vez es más relevante. No me entretengo, que si no se nos pasa el tiempo. Finalizo con un ejemplo que es muy práctico y que al final es lo primero que nos encontramos cuando realizamos una actividad y también al final, no quiero decir lo último, pero sí que es cierto que es lo más habitual en nuestra vida cotidiana, tanto como autónomos como empresa. Entender cómo funciona una factura. Solo hay dos tipos de factura regulados ahora mismo en España, que es la factura simplificada. Ya no existen los tickets, es la factura simplificada y la factura completa. Aquí vamos a ver dos ejemplos de facturas completas. Una es una factura emitida por un autónomo, otra es una factura recibida. Aquí, para simplificarlo, es la factura pues, de una empresa, una factura normal, para entender que cuando emitimos una factura tiene que estar bien hecha. Y es la clave de que las futuras inspecciones fiscales pues no tengamos problemas, ¿no? A partir de estas dos facturas se puede entender casi todo el sistema fiscal que hemos visto hoy, este sistema fiscal tan concreto de tres impuestos fundamentales, IVA, IS y IRPF, que es una factura tiene que estar comprendida, tiene que tener los datos del que emite la factura, del que la recibe, la fecha y una numeración correlativa, y debe detallar el tipo de bien o servicio en el concepto que se está facturando. Una base imponible, que es el importe del precio, la suma de los conceptos. Podría haber aquí venta de activos o puede ser simplemente, como hemos puesto en el ejemplo, servicios profesionales, que aquí en este ejemplo son 1.000 euros. Hay que multiplicarlo por el tipo impositivo del régimen general del IVA, lo que daría una primera suma, el total de la factura, que son los 1.210, y luego hacemos la retención del IRPF sobre la base imponible, que son 150, y la suma de las dos cantidades, ¿vale? Estos son 1.060 euros. ¿Para qué hacemos este juego? Bueno, pues para ver con detalle, al lado tenéis una factura recibida y podríamos ver que esto podría ser un ejemplo muy simple, lo que sería una liquidación trimestral de un autónomo que lo único que ha hecho es emitir una factura y recibir otra, con lo cual veríamos aquí el juego del IVA repercutido, repercute un IVA de 210 euros
y soporta un IVA de 63. ¿Qué quiere decir? Pues que al final, el trimestre, el modelo 303, que tendría que hacer es de 210 menos los 63 euros, ¿vale? 147. Y al mismo tiempo, pues la empresa que ha emitido, que ha recibido la factura del autónomo, aquí a lo mejor lo estoy complicando un poco, como no me veis en directo, pero la empresa que tiene esa factura, que hemos llamado factura recibida, ha realizado una retención en la factura del autónomo de 150 euros que en ese trimestre tiene que decir, oye, le he retenido a este autónomo 150 euros, lo tengo que ingresar. Pero al mismo tiempo también podemos ver el IRPF de la persona, del autónomo, de la persona física, que si, llevado al extremo el ejemplo, y solo emitiese una factura en el año, podríamos decir que esta persona, en su renta, tendría que declarar, como todos sus ingresos, 1.000 euros. Bueno, si fuesen solo 1.000 euros, no estaba obligado a declarar, a hacer la renta, ingresaría, tendría unos ingresos de 1.000 euros con unos gastos que son afectos a la actividad, no lo hemos dicho, pero vamos, se supone que esa factura recibida es una factura ligada a la actividad del autónomo y resultaría de todo esto, además de la retención que le ha practicado la empresa de 150, digamos que saldría un IRPF, una ganancia en el año de 500 euros. ¿Vale? Esto es, digamos, el ejemplo más básico de cómo funciona el sistema tributario en España y lo importante de realizar y documentar nuestros ingresos, nuestros gastos, nuestras facturas emitidas, nuestras facturas recibidas, para poder después no tener inspecciones fiscales. Creo que esto básicamente es un poco el ABC que todo empresario debe tener interiorizado y conocimiento del sistema tributario español para, por lo menos, aunque luego tenga derivado al asesor muchos de estos procedimientos, entienda que cuando en el trimestre el asesor te diga te sale a pagar tanto, entiendas el porqué y pues no nos tengamos que sorprender, porque al final no debemos, como norma, intentar evitar financiarnos con los IVAs que repercutimos, porque es muy habitual. Al final, en este ejemplo de la factura, vemos que aunque he facturado 1.000 euros, ¿no? Realmente de esos 1.000 euros que me llegan al bolsillo 1.060, pues 210 no son míos. 210 euros son de la agencia tributaria. Eso quiere decir que no tengo 1.000 euros cuando emito una factura y la cobro. En realidad solo me quedan 850. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que si jugamos con los 1.060 euros, es decir, que nos los gastamos, luego no podemos ingresar en la agencia tributaria en los 210 euros que nos corresponde, y es cuando vienen los problemas. No financiarse con el IVA, o intentar no financiarse con el IVA, porque hay veces que, oye, cuando el volumen ya es alto, es recurrente este tipo de y normal, porque entra dentro de los planes financieros de las compañías, pero como autónomos o en actividades iniciales debemos de tener muy en cuenta que lo que estamos repercutiendo en IVA no es caja para nosotros, es caja de la agencia tributaria, y los plazos los han acortado tanto que no nos da tiempo generalmente a financiarnos con ellos. Esto es todo. Si tenéis alguna duda, yo creo que ahora Adriana nos va a dar pie para que las realicéis cuando queráis. Vale, le doy paso a Adriana. Gracias a todos. Sí. Bueno, os animo a hacer alguna pregunta, ya que veo que no hay ninguna duda. No sé si Santiago quiere hacer alguna apreciación o algo, porque, bueno, no se han animado tus asistentes a preguntar nada. No sé si quieres romper tú el hielo. Entiendo que la materia fiscal es un poco abrumadora. Realmente, en un principio, cuando inicias tu actividad como autónomo, como empresario, lo único que tienes son dudas alrededor de los aspectos fiscales.
a mí, ya que no se anima a la gente, yo os iría un poquito al inicio y sabiendo que el funcionamiento del Estado se basa fundamentalmente en ingresar por la vía de los impuestos y de las tasas y las contribuciones, es cada vez más importante para el Estado, le diésemos en nuestras empresas y nuestra actividad la importancia que tiene, ¿no? Y eso quiere decir que una de las piezas fundamentales está en la deducibilidad de los gastos. Y hago una pregunta y me respondo, y es el coche de empresa, ¿no? El coche de empresa, el coche de autónomo, es una de las dudas generalmente más que más preguntan los empresarios y sobre todo los autónomos, porque al final el empresario, cuanto más gasto lleve a la empresa, pues menos gasto tiene en su bolsillo y aunque la segunda pregunta es cómo minimizo el reparto de dividendos y maximizo mi retribución como empresario, pero vamos a resolver solo el tema de la duda del vehículo en los autónomos y es el vehículo no es un gasto deducible para un autónomo, salvo que tu actividad esté absolutamente relacionada con el transporte de personas o mercancías. Si esto no es así, si tú utilizas el coche porque sabes que lo necesitas para visitar a los clientes, podríamos discutir entre nosotros mucho tiempo, pero en realidad la agencia tributaria tiene clarísimo que todo vehículo que no sea 100% afecto a la actividad, es decir, que no es susceptible de ser utilizado para ningún otro fin, no es deducible para un autónomo. Y con eso nos encontramos año tras año los asesores con multitud de procedimientos de inspección de la agencia tributaria echando para atrás operaciones de deducción de gasto de los vehículos. La naturaleza y la utilización y el conocimiento de qué es deducible y qué no en esas tres grandes líneas es muy importante para evitar meternos en inspecciones fiscales que son muy costosas. Porque además, cuando te deduces del IVA del coche en la compra, ¿no? de las gasolinas, de las reparaciones en los talleres, cuando no da lugar, realmente al final lo que te encuentras es que la inspección viene a los 3 años y medio, cuando ya te has olvidado del tema, cuando a lo mejor no tienes los recursos para atender la sanción, la devolución de ese IVA, nos metemos en un buen problema. Bueno, hay una pregunta nueva, no sé si la lees tú ya. Sí, la estoy viendo, ¿no? Luis pregunta si cobra el paro todo junto y me dan una ayuda por hacerme autónomo, ¿esto cómo me afecta? ¿Tengo que pagar impuestos por esto? Bueno, aquí Luis lo que está preguntando, hay mecanismos para anticipar o para cobrar todo el paro junto para iniciar una actividad, tanto empresarial como autónoma. Aquí no hay impuestos sobre esa anticipación de ese paro. No pagas impuestos por anticipar el paro, ¿vale? No directamente. Lo que vas a hacer es probablemente iniciar una actividad como autónomo. En este caso sí claramente lo pone. Claramente para iniciar una actividad como autónomo no tiene impuestos directamente relacionados con esta anticipación del paro y la capitalización que le llaman del paro. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no, creo que nada más nos hemos pasado ampliamente del tiempo. Adriana, te doy pie. Bueno, pues nada, finalizamos aquí entonces el webinar enfocado a conocer esas claves de la fiscalidad para autónomos y para pequeñas empresas. Recordaros que si alguna pregunta ha quedado, que ha quedado sin contestar, no porque no las habéis hecho, pero si os ha quedado en el tintero algo, queréis hacérnoslo llegar más adelante, pues podéis hacerlo a través del email que está en pantalla, fresco@coruna.es, indicando en el asunto la fecha de hoy para que Santiago os pueda dar respuesta.
También comentaros que podéis encontrar las grabaciones de los webinars, tanto este como los de la semana pasada, y también un apartado de preguntas y respuestas frecuentes en la página web de Presco y también la del Ayuntamiento de A Coruña, que también la tenéis en pantalla. Y nada, en la página web del Ayuntamiento también podéis tener y ver los webinars que se van a realizar en el mes de septiembre y también continuaremos en octubre y noviembre. Y nada más, animaros que asistáis el viernes al próximo webinar, que será avanzando en la materia contable, pero dándole un enfoque más práctico y también será impartido por Isaías González García. Así que nada, muchas gracias a todos por asistir y la dejamos aquí. Os esperamos en las siguientes. Gracias.